estamos de regreso de esa tanda comercial, Luis Meriño. Oye, hay amores que no se pueden olvidar, ¿eh? Es una canción. Ya. Dice, hay amores que no se pueden olvidar. Tararira, y usted que tiene que estar cocinando ahí. Yo tengo bueno, para todas las dueñas de casa que están escuchando la radio, estén atentos porque ya vamos a comenzar el programa. ¿Para qué te levantaste hoy día? De hecho, al tiro. Al tiro, porque ya llegó el anfitrión, que llegó desde Estados Unidos. Ya llegó el lunes recién, así que estaba bien allá con el papá, que lo pasó bien allá, así que me parece bien, viene totalmente relajado como para poder comenzar el programa hoy día. ¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. Muy buenos días a todos, gracias Lucho por la bienvenida, estoy muy bien, muy contento, extrañado volver acá a la radio a acompañar a la gente sobre salud mental y emocional. Y fíjate que cuando uno tiene niños pequeños se dice que no son vacaciones, sino que simplemente tú cambias a los niños de un lado a otro, pero los sigues cuidando, así que, pero vengo renovado, efectivamente vengo contento. Y con ganas de que la gente nos llame, que quiera participar. Acuérdense del teléfono, que es el más 569-4850-1574. Y hoy día vamos a ir a un tema bien interesante, obviamente en la misma línea de para qué nos levantamos hoy, y que tiene que ver con el tema de la confianza. ¿En quién confiamos? Ya, ese es el tema hoy día. Ese es el tema. ¿En qué confiamos hoy día? Sí, bueno, entonces, buena sí, ¿eh? Eso, entonces... Parto preguntándole a ustedes, ¿en quién confían? A ver, Ceci, cuéntame tú. A tu pregunta, yo lo primero que me imaginé es en nuestro núcleo familiar. Uno tendría a pensar que las personas de más confianza son en quien más yo debería, ¿cierto?, confiar. La gente que te rodea. Claro. Sí. Yo creo que... Tu esposo. Claro. Tu hermano, tu papá. En el caso que uno esté en pareja. ¿O no? Sí. Claro. O que tenga la posibilidad también de contar con la familia cercana. Mucha gente que viaja o que vive en una región distinta, en un país distinto, justamente lo que extraña son esas redes de contacto. Entonces le cuesta mucho confiar porque no conocen a las personas. Y ese es el tema justamente de hablar hoy. ¿Cómo lo hago para aprender a confiar? ¿En quién confío? ¿Cuáles son las señales? Etcétera. Oye, y además que en una era donde se llama a no ser tan confiado. No sé si te ha pasado que mucha gente llama a no ser tan confiado. No, claro. Pero o sea, si tú me preguntas, yo no confío, con suerte, yo confío en mi señora ya, hoy día. A ver. Porque es tanto lo que ha sucedido en tu entorno que tú pierdes la confianza, ¿ya? Y de pronto te encuentras como que estás encerrado y... ¿Con quién tú explotas, digamos, por decir, por contarle un secreto a alguien, contarle a alguien, porque estás con eso de que soltar lo que lo tienes adentro? Así es. Y te cuesta mucho porque ¿con quién confías? Bueno, hay como de tu esposo o quien está a tu lado siempre. Así es. Voy a aprovechar al tiro ese comentario para lanzar el resumen de hoy. Yo creo que lo importante es primero confiar en uno mismo para poder confiar en otros. Ya. O sea, si yo quiero trabajar el tema de la confianza, tengo que aprender a confiar en mí, a creer en mí. Hay un tema que se llama la falsa modestia, por ejemplo, que es esa gente que tú ves y que se cree el cuento y que se muestran demasiado confiados. O cuando, por ejemplo, en el tema del deporte uno dice, tengo la confianza del técnico. Pero en realidad no estoy confiando en mí, es el otro el que confía en mí. O es el otro el que está viendo que yo puedo ser una persona de confianza. Entonces, aquí es lo que voy con esto, que si yo aprendo a conocerme y confío en mí, así también puedo relacionarme con otros y ser una persona de confianza. Entonces, si a mí me pasa algo, por ejemplo, quiero explotar, como dice Lucho, y estoy con mi señora, quizás mi forma de explotar va a ser mucho más espontánea y mucho más real que si estoy con alguien desconocido y tengo ganas de llorar, por ejemplo, o tengo ganas de mandar toda la cresta y claro. ¿Cómo me hago cargo de esas cosas? Entonces también es importante manejar los límites, saber cuándo puedo confiar en otro, y en ese sentido efectivamente uno puede perder la confianza muy fácil. Por eso la invitación de hoy, y ojalá que la gente nos llame, nos escribe y quiera resolver alguna duda al respecto, es volver a confiar. O sea, arriesgarse a confiar, porque somos seres humanos y nos relacionamos con otros, y por lo mismo la confianza es base para poder entre nosotros cuidarnos y que nos vaya bien en la vida. Fíjate que hay un tema que yo relacionado con el mismo del que estamos hablando, el tema de la confianza. Pero ¿qué pasa si yo estoy confiando en esa persona? Porque tú me dices, claro, yo tengo que confiar en mí primero, confiar en lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo tengo.
Si no, ¿para qué estoy viviendo? Si no confío en mi talento, en mi capacidad, por decirlo menos ya. Cada uno tiene una capacidad, uno más intelectual con otro, el otro más básico. Pero todos tenemos capacidad y valores. Entonces es confiarse, creo yo. Pero ¿qué pasa si yo le confío a alguien y esa persona quiebra mi confianza? Buena pregunta, porque se relaciona... Después Sí. yo no volvería a confiar de nuevo. Es que depende. Depende porque si yo creo que la culpa y la responsabilidad la tiene el otro, claro, va a ser muy difícil que yo vuelva a confiar y le vuelva a dar la oportunidad a la otra persona. Sin embargo, si yo asumo que tengo responsabilidad en esa pérdida de confianza, entiendo que para la próxima, tal como decía la Ceci, no es que sea desconfiado, pero quizás voy a estar con una patita atrás. Quizás voy a estar más... Voy a estar diferente, no me voy a entregar por completo, no voy a mostrar toda mi vulnerabilidad y voy a confiar menos. Acá la idea se trata de esto. Si bien la confianza es importante, yo puedo perderla muchas veces, pero no por eso me voy a dejar estar y dejo de confiar, sino que la idea es volver a intentarlo. La vida se trata de eso, de volver a intentarlo. Es como el amor. Alguien que tuvo una primera relación o una relación que puede haber sido complicada y termina dolido, que pasa mucho, yo lo veo harto en mi consulta. La invitación es a trabajar eso para volver a intentarlo. Porque, miren, es como cuando uno trabaja con niños, por ejemplo, y uno le muestra al otro cuando te afecta algo y uno le pasa la hoja en blanco. Le dice, esto es la persona cuando te llega por primera vez. Pero si yo le hago algo a esa persona, es como que yo arrugo ese papel. Y por más de que yo trate de nuevo de planchar ese papel y dejarlo tal como estaba, nunca va a ser el mismo. Por ende, la confianza es distinta. Pero no es que yo pierda la confianza, sino que vuelvo a abrir ese papel, vuelvo a trabajar la relación, quizás ya no me voy a relacionar como antes, pero intentando volver a confiar. No completamente. O sea, pongo un ejemplo para ser ya más concreto y más crudo con esto. Si yo tengo a alguien que yo siento que me traicionó, por ejemplo, Lucho, y que traspasó mi confianza, yo en el fondo puedo decidir dejar de confiar en esa persona, pero confiar en otra. O confiar en mí, que la próxima vez voy a ser una persona que va a poner mejores límites, que va a establecer las normas más claras. Pero, insisto, dejar de confiar es como dejar de respirar, es como dejar de vivir. La confianza es base, es base para poder relacionarnos con otros. Oye, y mira, acá nos llegó un WhatsApp de una auditora que dice: hola a todos, yo confío solo en mí, 100%. Ya, entonces dice, pero en ciertos temas, en diferentes personas, cuesta un poco más. Pero me nació otra pregunta a partir de esto. ¿Hay gente que no confía ni en ellos mismos? Así es. Mira, primero se me pusieron los pelos de punta con el mensaje de ella, porque pensé en lo difícil que para ella puede ser la vida si solamente confía en ella. Porque si solamente confía en ella, quizás se queda en la casa, quizás se aleja de las personas, quizás ha tenido situaciones que le han provocado el dejar de confiar. Entonces, ojalá invitarla a que esa confianza que tiene en ella misma se traduzca también en la apertura hacia otras personas. O sea, lo primero que pensé fue felicitarla, porque aprender a confiar en uno creo que requiere trabajo. Pero conecté con la pena porque digo, chuta, si solamente confía en ella, ¿cómo se relaciona con el resto? O sea, todo el resto sería un ambiente amenazante para ella. Y la segunda pregunta, Ceci, que tú me decías es, ¿cómo? ¿Hay gente que ¿tú has logrado percibir gente que no confía en ella misma? Sí, o sea, está lleno de gente que no confía en sí misma. O sea, de hecho creo que lo hablamos en un programa anterior que tiene que ver con los miedos. En psicología le llamamos la fobia. Y mucha gente no confía ni en sí misma. Por ejemplo, la gente impulsiva, que te dice, por ejemplo, vamos a una fiesta costumbrista, es como cuando te dicen el dicho, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, ese tipo de gente, entre otras personas, son difíciles de confiar porque se desbandan, te pueden comprometer una reunión familiar o algo de trabajo o lo que sea, porque no son capaces de controlarse. Entonces, la confianza también tiene que ver con el control. Entonces, un ambiente quizás muy controlador sería un ambiente desconfiado. O sea, ¿qué significa eso? Que yo necesito controlar porque desconfío de todos. Entonces,
Si yo no confío en mí mismo ni confío en el resto, me va a ser mucho más difícil relacionarme porque, vuelvo a insistir, somos seres humanos y nos relacionamos. Por ende, la confianza es algo base, es como respirar. Entonces, la confianza se trabaja, imagínense que es como un puente y el puente se construye. Yo sé que este tema puede ser un poco denso, puede ser difícil de procesar a esta hora de la mañana, pero lo importante es que la confianza es necesaria para poder relacionarnos con otros de buena manera. Si yo no tengo confianza, me va a costar más. No es que no me pueda relacionar, pero voy a estar con un pie atrás. Voy a estar, y si es como como que el otro siempre me quiere estafar. Ahí el chileno, por ejemplo, es súper vivo a muchas cosas. Nuestra cultura chilena es difícil en ese sentido. Como que siempre te la quieren hacer. Sin embargo, vuelvo a insistir, a invitar a la gente a que aprenda a ver señales para confiar. Y acá les voy a dar 5 puntos que les pueden servir para ver si la otra persona que tiene enfrente le está mintiendo o no le está mintiendo. Afírmense con esta, sobre todo la última. La primera, la persona empieza a dar muchas explicaciones. Entonces, ya, por ejemplo, Lucho le pregunta a su señora: oye, ¿qué hiciste ayer? No, Lucho, es que no sabía lo que me pasó. Y empieza a dar un montón de explicaciones. La persona en general no es de dar explicaciones. Eso es raro. El segundo punto a ver es que la persona empieza a tartamudear. No tiene una condición natural biológica que sea tartamudo. Entonces empieza y tú ves que chuta, ya no, algo raro pasa. Lo tercero es que la persona empieza a transpirar. Tú la empiezas a ver que está sudando y están teniendo una conversación como: oye, hoy no me contestáis el teléfono, sin un ánimo de amenaza. ¿Dónde estuviste? Y ves que la otra persona está sudando y no hizo deporte, no vino corriendo, llama la atención. Lo cuarto es el movimiento. Cuando yo estoy tranquilo y estoy seguro, no necesito moverme mucho, porque confío en mí, confío en lo que estoy diciendo. Como dice el dicho, que nada malo hace, nada teme. Pero la persona se mueve las manos, mueve el cuerpo, se levanta. Esas cosas llaman la atención. Ya. Y la última, que les dije, se afirmaran, y algo que es difícil de percibir, pero si en algún minuto se da, bienvenido sea, que tiene que ver con la pupila, los ojos. Normalmente la gente no mira los ojos. Yo creo que ese es un tema muy de confianza y que es un indicador de que yo puedo confiar en el otro, que la persona me mira a los ojos. Pero esto es mucho más específico. Cuando tú le preguntas a la persona algo, la pupila tiende a dilatarse, o sea, a expandirse, a abrirse y a encogerse rápidamente. Es como que si yo estuviera prendiendo y apagando la luz rápidamente. Entonces tú le dices: oye, ¿no me llamaste ayer o me quedé esperándote? ¿Qué fue de ti? No, y te empieza a explicar. Puede ser una persona súper tranquila, puede ser, por ejemplo, los psicópatas. Son personas que son muy controladas, uno no se da cuenta, pero la pupila se abre y se contrae, se achica rápidamente. Ese es un indicador. A todo esto, la gente psicópata parece muy controlado y todo, pero las sensaciones de amenaza, cuando tú hablas con esas personas, es como que te fueran a hacer daño. Entonces, a eso voy, como la sensación de confianza es lo importante. Me da ganas de contarle algo a la persona, se preocupa por mí, le interesa saber, me dice: ya, pero cuéntame más, tranquilo, yo estoy aquí para escucharte. Y yo también me siento cómodo para poder decirle mis cosas. Sé que harta información, pero ¿se va entendiendo? Sin duda. ¿Sí? Sí, absolutamente. Yo lo entiendo. Mira, mientras te escuchaba, y cada vez que te escucho uno muy atento, porque uno tiene que escuchar para Muchas poder, gracias. para poder hablar o hacer una pregunta o opinar. Porque si yo no escucho nada, pues no aportaría nada. Fíjate que yo, no sé, yo siempre he dicho, y he visto, y vuelvo a decir lo mismo, yo tengo caso muy cercano, una persona, un vecino por ahí, que tiene un problema con su hijo. Y vuelvo al tema de la confianza. El joven hoy día está pasando por un momento muy complicado porque perdió la confianza en las personas, en su círculo. Okay. Y hoy día ese joven está con una depresión terrible. Es más, se ha intentado quitar la vida. Se ha cortado el cuello. Se ha cortado los brazos. Okay. Y tú le preguntas, yo en 2 oportunidades he estado con él. Y cuando estoy con él, él me ve y me dice: ¿sabe, tío Lucho? No somos de sangre nada, pero él me dice: tío Lucho, ¿sabe? Me dice:
yo a usted lo escucho de repente en la radio, pues, y me dice, y me gusta cuando habla, me dice, porque como que siente que usted me escucha. No me escucha porque él me dice cosas en la radio, él está allá y yo estoy acá. Pero él se siente como que yo lo estoy escuchando, como que estoy hablando con él. Entonces yo le doy palabra, no estoy psicólogo como tú, pero uno trata de ayudarlo en una medida. Pero aquí voy con este comentario. Dentro del tema de la confianza, Julio, porque este joven no confió en nadie, perdió la confianza, se empezó a sentir solo, se empezó a sentir como que nadie lo pescaba. Es parte también del toque de la confianza esto, y llega y se encierra y termina en una depresión. O sea, el escuchar todo lo que estabas diciendo rápidamente, no sé si a ti también, Ceci, pero me conecta con la impotencia de que nadie es digno de mi confianza, con la angustia de que no puedo confiar en nadie, y fácilmente puede terminar una depresión si el tema está en que él debe de alguna forma salir de su zona de comodidad y volver a trabajar el tema de la confianza. En algunos casos es importante el apoyo profesional, o sea, contar con una persona que conozca de esto y que lo acompañe a recuperar la confianza, en volver a creer que es posible que otro me escuche, me entienda, pero no que haga las cosas por mí. Porque de alguna manera hay llamados de atención que son estos cortes que hablamos. Normalmente los adolescentes ocupan mucho las muñecas para llamar la atención y tienen distintos cortes. Lo importante acá es estar atento a las señales y hacernos cargo. Entonces, no necesitas ser psicólogo para poder solucionar y o acompañar a alguien. Lo que la otra persona necesita, en algunos casos, como decía, ayuda profesional, pero también volver a confiar, volver a encontrarse con la posibilidad. Por eso digo que es importante hacernos cargo. Porque si yo tuviera a este joven acá al frente, lo primero que le diría es: ¿qué te pasó? Escucharlo. ¿Cuál es su versión? No al tiro decirle: oye, no, es que tú deberías confiar, deberías volver a trabajar tu tema. ¿Qué te pasó? Porque el problema no es la depresión. El problema está en que él perdió la confianza y no la quería volver a recuperar. Hay un tema de decisión. Es como cuando hablábamos en el capítulo anterior que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. Él está sufriendo. Entonces sería bueno, ojalá que si nos está escuchando le haga sentido esto, que respire, que tome en el fondo fuerza y tome ganas de hacerse cargo nuevamente de su vida. ¿Confiar en él mismo? Confiar en él y bueno, y a ti puntualmente, si tienes la posibilidad de estar con él, animarlo a volver a intentarlo. Claro. Y cuéntale cómo lo haces tú. O sea, por ejemplo, paradójicamente, hay gente que cree que porque uno es psicólogo la sabe toda y toda la vida es perfecta. Yo desconfío mucho de la gente. Yo soy muy vulnerable e influenciable. Pero he aprendido, sobre todo acá en el sur desde que llegué hace 5 años aproximadamente, que jamás en mi vida me haya pasado lo que me ha pasado acá en el sur, que me he desilusionado mucho. O sea, se me ocurren rápidamente 2 situaciones muy puntuales, pero no he dejado de intentarlo. Me ha dolido, sí, he tenido que parar, sí, he tenido que trabajarlo, sí, pero aquí estoy, de nuevo, volviéndolo a intentar. O sea, este programa, por ejemplo, me hubiera encantado haberlo hecho el año pasado, pero no podía, tenía mucho dolor en el alma. Me afectó en el trabajo, me afectó en decisiones familiares. Y aunque yo soy psicólogo, aún así sabía que tenía que tomarme el tiempo para volver a intentarlo. Eso me ayudaba, pero no me quitaba el dolor, no me quitaba la angustia que sentía del ambiente amenazante. Pero aquí estoy. Entonces, por lo mismo, invitar a la gente a que si está pasando por alguna situación difícil, a que si le cuesta confiar, tómese su tiempo, inténtelo, busque, trabájese. Julio, tenemos también algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp, gracias a la gente que está participando. Tenemos por acá, dice: hola Julio, muchas gracias por tu programa. Quiero saber cómo vuelves a confiar en una persona si ya te ha defraudado varias veces. ¿Cómo vuelves a confiar? Bueno, primero saludar a esa persona, darle las gracias también por ser parte de este programa, porque la idea justamente que lo hagamos entre todos y nos acompañemos en la salud mental y emocional. ¿Cómo vuelvo a confiar en una persona que me decepcionó? Varias veces. Varias veces. No una, varias. Bueno, ahí con mucho cariño decirle: si ya te ha decepcionado varias veces, ya puedes sacar un perfil de esa persona. Por ende, quizá el mensaje es:
o dejas de confiar en esa persona o empieza a confiar en otras. Y sobre todo empieza a confiar en ti mismo. Si ya el mensaje es claro, o sea, hay un dicho que en cierta forma es bien doloroso, pero si ya te lo hicieron una vez, ¿qué te dice que no te lo va a volver a hacer? Acá pienso en las relaciones de pareja, en una infidelidad o en un maltrato o lo que sea. Entonces, creo que el tema pasa por identificar por qué quiero relacionarme con esa persona, por qué quiero confiar en alguien que me ha provocado desconfianza varias veces. Entonces yo me cuestionaría el motivo por el cual yo quiero relacionarme con esa persona. Si ya me pongo mucho más conflictivo, pensando por ejemplo en alguien que yo no puedo evitar relacionarme porque mi papá, es mi pareja, es mi hijo, o quien sea cercano, quizás tengo que relacionarme de una manera diferente. Entonces ya no tengo la expectativa de que yo pueda confiar en esa persona, sino que la realidad es, probablemente me va a decepcionar, probablemente voy a tener otra historia más de desconfianza. Por ende, vuelvo a lo que en algún minuto comenté, creo acá, de Aristóteles, de Einstein. Si yo quiero un resultado distinto, tengo que hacer algo diferente. Si yo sigo haciendo lo mismo, no puedo esperar un resultado diferente. Entonces, yo invitaría a esa persona a relacionarse de otra manera, si lo que pretende es seguir relacionándose con esa persona, y si no es el caso, aceptar que esa persona está lejos de ser una persona de confianza, de merecer su confianza, y empezaría a relacionarme, si es que tiene la posibilidad, con otra persona. Eso haría yo, al menos. Tenemos otra consulta. Dice: hola, quiero agradecer a Julio por el programa y además me gustaría saber cómo fortalecer la confianza en la pareja si es que uno de ellos es celoso. Muchísimas gracias también a esa persona que se comunica. Qué bueno tener harta gente que nos esté hablando y que esté compartiendo sus inquietudes. Para trabajar la relación en pareja, aprovechando también lo que decía Lucho de su señora, las parejas tienen que aprender a comunicarse. Si yo no me comunico con el otro, la otra persona va a empezar a desconfiar. Y si además le sumamos que es celoso, mucho más, sobre todo si es un celo patológico. Patológico me refiero a un celo enfermizo. Los celos vienen de la palabra celar. Celar es cuidar. Imagínense un faro en una isla que está mirando alrededor con su luz. El problema no son los celos, sino que los celos impidan tener una relación de pareja. Entonces, aquí es lo que voy. Si mi pareja es celosa, yo puedo alimentarle los celos o puedo aprender a ignorar cuándo los celos son de verdad y cuándo no. Ignorar no es la solución, por si acaso, sino que es decidir cuándo realmente se la peleo, porque hay celos que pueden ser insignificantes. Miraste a esa persona más de 3 segundos, porque acá vienen comentarios de ese estilo. Te vi que te estaba hablando con esa persona o que tú tienes otro interés. Los celos hay que tener mucho ojo, porque la persona lo que está transmitiendo es que te importa. Entonces, como yo trabajaría en una persona celosa, le diría ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¿Qué es lo peor que te podría hacer? Entonces la otra persona probablemente dice que te vayas con otra persona. Pero no lo he hecho, acá estoy y sigo decidiendo estar aquí. Entonces, o tú confías en mí o hasta aquí nomás llegamos. Hay que poner un límite, porque si no, los celos aumentan y vuelvo a insistir. Si está bien, a veces los celos incluso puede ayudar a la pareja, como en el tema de la conquista, como oye, te vi que miraste a esa persona, pero en verdad tú sabes que no miró, pero solamente para sacarle celos. Pero ojo, que los celos, tal como decía, indican que me importa la otra persona, pero a veces podría llegar a ser egoísta, impedir que mi pareja se relacione con otros. Que pasa mucho. Hay mucha gente que termina adaptándose a esa realidad de poder casi limitar su círculo social para que la otra persona no pierda su confianza en él. Entonces ahí hay un tira de afloja medio extraño. Extraño, ¿no? Y pasan muchas cosas. Oye, no te puedes poner esa ropa, no te puedes vestir así. Oye, no puedes relacionarte con esa amistad porque no me genera confianza. Los celos es un tema delicado. Creo que cuando es algo patológico, o sea, cuando es algo grave y que impide relacionarse con otros, creo que la ayuda profesional es lo indicado. Si es algo más
un poco más liviano, diría yo, vuelvo a la comunicación. De hecho, Lucho ocupó esa palabra en un programa anterior y que me encantó, y la comunicación es la clave. Sí, yo creo que es vital. Esa es la solución. Claro. Pero ¿sabéis que, Lucho, la gente no se comunica tanto? Paradójicamente vivimos en pareja, pero a veces no tenemos tiempo, el día nos come, la crianza, etcétera. Entonces hay que buscar espacios de comunicación para trabajar la confianza. Recuerdo lo que dije antes, la confianza es como un puente y se va construyendo. Antes, vamos a hacer 2 preguntas más y después vamos a mencionar a nuestros auspiciadores porque si no se nos va a pasar la hora. Perfecto, buenísimo. Ya, de acá dice, por ejemplo, hola, muy bueno el programa, muchas felicitaciones. Quiero hacer una consulta. ¿Por qué una persona se puede volver insensible? Como que ya nada le sorprende, nada le afecta. Esa es la consulta. Perfecto. Bueno, primero agradecerle a esa persona porque nos oye, porque nos escucha, porque está interesada, y bueno, decirle también que este programa lo hacemos con mucho cariño con la Ceci, con Lucho y con Nico también, que nos graba. Cuando una persona se pone insensible es porque ya no le importan las cosas. Eso creo yo. Así de simple. Así de simple. O sea, es una persona que ya dejó de estar interesada en vivir, en relacionarse. Y habría que estar atento a si esa insensibilidad es una decisión. O sea, yo decido ya que las cosas no me importen, o de alguna manera tiene que ver con algo más traumático, con algo que de alguna forma le impide a esa persona volver a confiar. Sería interesante que ella misma se preguntara ¿qué me pasó? Vuelvo a insistir, acá hay que escucharnos, hay que hacernos cargo de lo que nos pasa para poder volver a intentarlo. Eso es lo importante. Entonces, si yo estoy insensible, ojalá que eso se transforme en trabajar mi insensibilidad para volver a sensibilizar y a sentir. Sí, los sentidos son muy importantes. Oímos, escuchamos, olemos, entre otras cosas. Oye, que estaba analizando lo que decías recién, respecto a nosotros mismos identificar qué es lo que nos sucede. Porque me ha pasado que hay gente que de repente entra en estos estados medios depresivos o de enojos, que no los representan necesariamente con una pena, y que espera que el entorno identifique qué es lo que le pasa a esa persona para que esa persona pueda mejorar. Esa misma persona ni siquiera sabe qué es lo que siente. No sabe si siente pena, si siente rabia, si siente enojo, y lo que está esperando es que su entorno prácticamente le diga qué sentimiento tiene internamente para poder estar bien. Hay mucha gente que es así y por ejemplo en mi consulta me pasa que la gente busca ayuda cuando llega el momento de colapso, pero no la busca cuando uno está bien. Y trabajar justamente las señales para identificar cuando me pase algo, poder verlo como con calma. Es increíble todo esto. Es increíble todo esto porque volvemos al tema de hacernos cargo. De hacernos cargo de lo que nos pasa. ¿Sí? O sea, partir por nosotros, ¿cierto? Sí. Oye, tenemos un audio acá igual. Voy a tratar de reproducirlo enseguida, a ver, para ver si podemos escuchar entonces algunos audios de personas ya mayores que nos han escrito también, o nos han enviado sus audios. Hola, buenos días, señores locutores. Les saludo atentamente. Mire, yo leí un libro de la psicología del matrimonio y decía: antes de casarte, abre bien los ojos. Y cuando estés casado, uno a medio cerrar y el otro bien abierto. Y mi pregunta es para el programa que están hablando de levantarse. ¿Qué hace uno primero antes de levantarse? Después le respondo. Chao. ¿Qué hace uno antes? Bueno. O sea, yo creo que a todos nos pasa, ¿o no? Que uno cuando abre los ojos, lo primero que es como saber dónde estoy, quién soy, ¿cierto? Dentro de, obviamente, qué día es hoy, qué hora será, como ubicarse dentro del espacio, dónde estoy. Y después, muy poco nos hacemos esa pregunta: ¿a qué nos vamos a levantar hoy día? Así es, muchas veces estamos con el piloto automático. Hay gente que se toma su tiempo para levantarse. Sí. Y conecta de una manera diferente. Pienso en la gente que hace yoga, que hace pilates, que medita, etcétera. Y hay otras personas que al tiro es como desperté y me pongo a hacer cosas y no la pienso, sino que piloto automático, como decía.
Creo que acá, contestando un poco la pregunta que nos hace este auditor, y pensando en el libro que leyó del matrimonio, yo creo que lo importante es estar siempre atento, ojalá con los dos ojos bien abiertos y bien atentos, especialmente cuando uno está en pareja. Porque lo más lindo de estar en pareja justamente es poder confiar en el otro. Para eso yo estoy con el otro, porque confío en que es mejor estar con esa persona que estar solo. Me alegro que haya leído sobre el matrimonio, porque para poder hacer lo que queramos en la vida es importante aprender. Y hay distintas fuentes donde uno puede aprender. Están los libros, están las películas, están las experiencias de vida, entre otras cosas. Así que invitar a esa persona a que cuando se levante, mire a su pareja, le diga lo que sienta y le invite a vivir el mejor día de su vida, porque no sabemos cuándo la vida se acaba, no manejamos los tiempos, pero lo que sí decidimos es levantarnos. ¿Y para qué nos levantamos hoy? Es justamente el objetivo de este programa, que vayamos identificando qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos importa, y acompañarnos toda la semana en este programa que con mucho cariño le hacemos a la comunidad para entre todos ir reflexionando sobre distintos temas. Oye, y quienes cumplen un rol muy importante para que podamos hablar sobre esto son nuestros auspiciadores. Así es. Cuéntanos quién está junto a nosotros. Bueno, nuevamente y acompañándonos desde el principio está la comercializadora La Excelencia. Ya lo he dicho otras veces, Salida Sur, Ayanquihue, con sus frutas y verduras y con todas sus promociones, con Donube ahí en las redes sociales. Así que vayan a comprar. Yo normalmente voy para allá. La última vez compré el saco de zanahoria. No sabía que las zanahorias duraban poco tiempo, pero son muy ricas y uno puede hacer distintas cosas, así que súper bien. Y recomendar especialmente el saco de papas, que anda muy bien en precio y en calidad. Así que súper bien. Perfecto. Eso, también tenemos a Conejo Blanco, que acuérdense que es el restaurante acá en Frutillar Bajo y que está abierto de martes a domingo, donde tú puedes encontrar de martes a viernes desayuno desde las 8 de la mañana por solo 4.500 pesos y un menú de almuerzo a 8.900 pesos que incluye sopa, plato de fondo y café. Y también tiene un espacio para ir a trabajar allá si es que uno lo quiere, un cowork. Y los miércoles de 5 a 9 de la tarde está el Sour a Luca. Así que para que aprovechen también. Y ahí los pueden seguir en Instagram, @conejoblanco_frutillar, para conocer todas sus actividades de noche. Y recuerden que está ubicado en Avenida Filippi 1175. Comida rica, tragos con actitud y buen ambiente para todo el año. Oye, nos quedan todavía ciertos auspiciadores. Sí, quedan 2 auspiciadores más. Tenemos a Frutilimpio, que recientemente abrieron acá casi al frente de la Radio Frutillar con todos sus artículos para aseo, para la casa, así que vayan, están súper contentos con la apertura reciente y pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten ahí. Así que vayan para allá, que ahí va a estar Miguel y compañía atendiéndolos de la mejor manera posible. Y por último tenemos a Last Hair, que tiene que ver con productos de profesionales para el cabello. Les quiero contar que hoy día yo ocupé estos productos, ocupé el champú y ocupé el acondicionador. Acuérdense que ellos tienen productos para distintos tipos de pelo. En nuestro caso, el pelo es más ruliento, ese fue el que utilizamos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente hablando del tema de la confianza, los auspiciadores que tenemos en este programa son de confianza. Entonces, para poder decirle a la gente que nos escucha que los pruebe, que vaya y que la referencia sea de primera fuente. Entonces hoy día especialmente quise probar estos productos, son súper ricos, hacen bien al pelo, lo cuidan, y sobre todo para la gente que le preocupa el tema de la calidad, acá tiene un producto de calidad. Last, acuerden que se escribe L-U-S-T, o sea, se dice Lust, o sea, se dice Last, o sea, perdón, vuelvo para atrás. Se escribe L-U-S-T, pero se dice con A. Last Hair, y lo pueden encontrar en las redes sociales y pueden aprovechar de tener un producto de calidad hecho por profesionales para la gente que vive en sus casas. Eso es acá en Frutillar, ¿cierto? Sí, acá en Frutillar. ¿Ya? Y como les digo, lo pueden buscar en las redes sociales. Last Hair. Hair se escribe H-A-I-R, o sea, L-U-S-T-H-A-I-R. Y
vean todos los productos que tienen y aprovéchenlos porque son productos especialmente diseñados para la gente que vive en las casas, hechos por profesionales. Maravilloso. Oye, lo que no sé si para ir finalizando, lo que siempre se ha destacado en este programa también, y siempre le hemos dado un espacio a los niños, ¿cierto? Siempre le hemos dado un pequeño espacio de cómo nosotros podemos fortalecer ciertas habilidades blandas en los niños. Y finalmente me gustaría hacer la última pregunta: ¿cómo yo voy reforzando? De repente puede sonar como obvio qué es lo que tengo que hacer para reforzar la confianza con mis hijos, pero ¿cómo yo refuerzo esta habilidad en ellos para con sus pares? ¿Cómo yo formo una persona confiable? Ok, ¿cómo yo construyo una persona confiable? Y cómo construyo relaciones confiables también con las otras personas, ¿cierto? Sí, claramente. Mira, acá, bueno, qué bueno que tocaste este tema de los niños, porque varias personas me han comentado que tienen hijos, adolescentes, algunos más pequeños, en mi caso y otras personas, que escuchan este programa y también están atentos a qué sugerencias podemos dar al respecto. ¿Cómo yo construyo niños y adolescentes y o jóvenes confiables? Con el ejemplo. ¿Se acuerdan que lo hablábamos anteriormente? Que más allá de, oye, tienes que hacer esto o tienes que hacer esto otro, lo mejor que podemos hacer es el ejemplo. Albert Bandura, psicólogo que hablaba del aprendizaje por modelaje, se refería justamente a esto. La mejor educación que podemos tener para los niños es el modelo, es ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo construyo la confianza en los niños? ¿Cómo construyo relaciones de confianza? Relacionándome con las personas, mirando los ojos, escuchando. Yo creo que en algún minuto les dije acá que había un niño que le decía a su mamá: mamá, quiero que me escuches con los ojos. Entonces ahí hay un mensaje tremendo. Los niños son grandes maestros para nosotros como padres y en la vida, porque todavía tienen un desarrollo mucho menor en cuanto a la sinapsis, o sea, la neurona y todo lo que es el procesamiento. O sea, dicho en español, son mucho más concretos. O sea, no sacan tanta hipótesis, no suponen tanto, sino que si uno dice A, es A. Entonces, ¿cómo yo construyo relaciones de confianza? Escuchando con los ojos, siendo un buen ejemplo. ¿Cómo soy un buen ejemplo? Estando ahí para ellos cuando ellos lo necesiten. Si un niño te comenta algo, coméntale sobre eso que te comentó. Si un niño te pregunta algo, deja de hacer lo que estás haciendo para ponerle atención. Y lo que yo creo que también es muy importante, y que creo que es una buena estrategia con los niños y con los adolescentes, cuando un niño te haga una pregunta, chequea qué es lo que te está preguntando. Pongo un ejemplo. Si un niño me dice, papá, ¿qué es el sexo? Y digo, cresta, ¿qué le contesto acá? Entonces le pregunto de vuelta, a ver, pero ¿qué crees tú que es el sexo? ¿Qué has escuchado? No, es que están hablando en el colegio que del sexo, que el sexo femenino los baños son esto, que el sexo masculino los baños son esto. Me está preguntando por el baño, no me está preguntando por el sexo. Entonces, esos son ejemplos con el niño piensa concretamente. Los niños no son tontos, ¿ya? O sea, si yo me empiezo a reír, él lo podría tomar como una burla. Obviamente acá en este ambiente nos da risa porque somos adultos y estamos pensando como adultos, pero ir a chequear. Entonces, oye, me pasó esto. ¿Y cómo te sentiste? Ir trabajando la relación. Es como cuando hablamos de trabajar la confianza y el puente, trabajar la relación. Entonces, acá es lo mismo, ir a chequear, hacerlo hablar. Esto es totalmente distinto que un adolescente. Los adolescentes son muy como reservados, se guardan sus pensamientos para sus pares, hablan con sus amigos y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, con los adolescentes es distinto. Con los adolescentes es, si en algún minuto quieres conversar conmigo, ten la confianza que yo voy a estar acá para cuando lo necesites. No presionar la conversación, ahí es distinto. El niño no, el niño estoy pensando en alguien de 6, 7 años, 8 años. Adolescente estoy pensando en alguien de 14, 15, 17, por ahí. Pero lo importante es mirar a los ojos, como les decía anteriormente, y que el otro sienta que me preocupa y sobre todo en realidad que me importa lo que el otro me va a decir. Entonces, si tengo niños pequeños, si tengo adolescentes, acercarme con cariño y decirle, aquí estoy para escucharte. Y ojo, esto yo creo que también es una recomendación que se me ocurrió ahora. No mentirle a los niños y a los adolescentes si no sé la respuesta. O sea, ser honesto, si lo que me está preguntando no lo sé, decirle de vuelta, mira, ¿sabes que no sé qué responderte porque me gustaría entregarte una respuesta?
Algunos papás más modernos ocuparán el chat GPT, ocuparán Google. Dame un momento, déjame ver y te cuento. O dame unas horas para averiguar o conversar con otros papás y te cuento. A veces los niños tienen preguntas complejas. Y de alguna forma estamos moldeando y somos un ejemplo de confianza. Entonces, vuelvo a insistir. Si alguna vez le hacen alguna pregunta complicada, respiren, pongan la mejor cara, contesten lo que crean que está bien, pero sobre todo chequeen primero, antes de carrilearse y tirar algún comentario que quizás no tiene nada que ver con lo que el niño y adolescente no está preguntando. A mí me pasó. Y sin ir más allá, con este tema el tema de la identidad de género. Okay. Claro, mi hija me hace un comentario y yo tiro una talla, como para resumir mucho la historia, tiro una talla que a mi hija no le gustó nada, no quiso hablar nunca más del tema y me costó un mundo después poder volver a tocar el tema. Así que, como dices tú, hay que tantear terreno hacia dónde va la pregunta. Así es. ¿Y te sirve lo que comentamos? Sí, de todas Sí, maneras. y quiero hacer un alcance aquí importante. Aprendan a pedir disculpas. Aprendan a pedir perdón si se equivocaron, Sí. ya sea con un niño, con un adolescente, con la pareja, con un amigo, con quien sea, alguien del trabajo. También está bien pedir perdón. Oye, disculpa, fui súper bruto con lo que te dije. Oye, perdona, no sabía que a ti te importaba tanto esto y yo pensé que era más superficial. Perdóname. Ahora me gustaría volver a tener la oportunidad si es posible. Ojo que también da la libertad que la otra persona no te dé la oportunidad. Hablamos del tema de la confianza antes de construirla, pero es parte de. Yo creo que lo hablamos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de dar las gracias, pedir perdón, decir te amo y bueno, cosas que tienen que ver con el Ho'oponopono son muy importantes? Oye, la verdad es que ya llegando al final del programa, yo hoy día no hablé mucho, escuché. Y eso es bueno escuchar. De las personas más inteligentes. Pero quiero dejarte viene un la tema. escucha. Sí, hay un tema que a mí me llama la atención. Dice, yo estoy derrotado. Tú me vas a ayudar. Dice, yo estoy derrotado. Yo creo que derrotado, pienso yo, no sé si estoy en lo correcto, es si yo me levanto de nuevo. Eso es no estar derrotado. El derrotado es el que se queda y no se levanta. Así es. El derrotado es el que no vuelve. Estoy mal pensando. Yo creo que estás en lo correcto. El derrotado tiene que ver con que ya dio por hecho que perdió. Por ende, ¿para qué me voy a levantar en la mañana? ¿Para qué me levanto hoy si ya me siento que perdí? El derrotado, de alguna manera, no ve la esperanza, no tiene motivación a volver a intentarlo. Por ende, es importante, como les decía anteriormente, la confianza, trabajarla, volver a agarrar energía, pedir ayuda cuando sea necesario, sobre todo si es algo más patológico o enfermizo, y recordar que todos los días es una nueva oportunidad para volver a intentarlo. Exacto, eso es no estar derrotado, no quedarse en la derrota y levantarse. No quedarse echado y hacernos cargo, no esperar a que el otro me dé la solución o me diga lo que tengo que hacer o me diga quién soy yo, sino que recordar que cada uno es responsable por sí mismo y así como llegamos al mundo solo, de alguna forma también nos vamos solos. Perfecto. Qué buena meditación hoy día en la mañana en este programa, por supuesto, para ustedes que estarán en la sintonía todos los miércoles. Llega nuestro amigo Julio Letelier, ya para que nos levantamos con muchos temas básicos que pueden ir integrándose dentro de la conversación. Usted puede ser integrante también panelista de este programa, usted, amigo auditor, y además de ahí, dejarnos desde sus el otro ideas. lado. ¿Ah? Perfecto, Sí, buenísimo. Con ideas, con tocar. preguntas, con dudas, consultas, usted la puede hacer automáticamente acá al WhatsApp Exacto. Eso. y se le responde de inmediato. ¿Ok? Eso. Amigo Julio, que tenga una linda semana. Muchas gracias. De lo que queda todavía. Eso, invitar a la ¿Ya? gente a que haga las cosas bien. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. En mi caso, psicólogo Julio Letelier Monje, y que escriban al programa, al WhatsApp, y sigan siendo parte, porque eso hace que este programa sea más llevadero. Gracias Ceci también, gracias Lucho. Me encanta estar de vuelta acá y vamos con todo a ponerle a la semana. Vamos, Me parece. Muy bien. Vuelve en 7 días más. ¿Para qué te levantaste? A través de Radio Futía. Gracias Nico también.